Muy buenas noches para todos. Vamos a ver si funciona bien esto, sin duda, ¿no? ¿Se escucha bien ahí en el fondo? Sí. Cada vez estamos más tecnológicos, pero eso es bueno. Bueno, es una alegría poder estar junto a ustedes una vez más para compartir algo de la palabra de Dios. Si yo les digo fe, qué palabra más importante, ¿verdad? Solo dos letras, pero cuán importante es la fe. La fe, sin lugar a dudas, es una de las virtudes más importantes de la vida cristiana. Es algo de lo cual la Escritura, la Biblia, habla mucho de la fe. Podríamos decir que la Biblia es un libro que habla eminentemente de la fe. Y la fe, sin duda, es necesaria para nosotros como cristianos. Es muy necesaria. En realidad es necesaria para todos los seres humanos, como vamos a estar viendo. Nuestro intelecto no es capaz de captar todas las cosas que existen en realidad. Nuestros sentidos tampoco. Les doy un ejemplo proveniente del mundo de la física. Ustedes saben que la luz y el espectro de luz no puede ser captado por el ojo humano. Hay una parte del espectro de la luz, ¿se acuerdan de aquel experimento del prisma y que se separa la luz en muchos colores? Bueno, hay una parte de ese espectro que no puede ser captado por el ojo humano. Está la ultravioleta, está el infrarrojo, y nosotros no lo vemos, pero existe, es realidad. Lo mismo pasa con los sonidos, ¿verdad? Nuestros oídos son capaces de captar cierto rango de sonidos, pero hay otros sonidos que también son reales, que también existen, y no los podemos captar. A veces de pronto algunos animales sí lo captan. Con algunos aparatos, algunos instrumentos lo podemos escuchar, pero no con nuestros oídos. Y lo mismo pasa en general, como vamos a estar viendo. Existe un mundo invisible que no somos capaces de captar con nuestro intelecto y con nuestros sentidos. Existen cosas que aún no han llegado, pero que vienen y que son reales y que solo podemos conocer a través de la fe. La fe en la revelación de Dios. Y la vida cristiana es una vida de fe. Sin duda, ¿verdad? Y hoy te propongo empezar una serie, hoy va a ser la primera parte de la serie, acerca de justamente ese tema, la vida de fe. Porque bueno, yo pretendo vivir una vida de fe. Y me imagino que la mayoría de las personas que estamos acá o que nos escuchan también, ¿verdad? ¿Pretendés vivir una vida de fe? Sí, muchas cabezas se hicieron así, ¿no? Bueno, muy bien, entonces estos estudios que vamos a tener, sin duda que van a ser importantes para cada uno de nosotros. Pero primero que nada, cuando hablamos de la fe, tenemos que definir la fe. Porque cuando hablamos de ese concepto, podemos estar hablando de y entendiendo cosas distintas, sin duda. Lo que la Biblia dice que es fe no es lo mismo que lo que el mundo entiende por fe. Yo pensaba, ¿no? En este mundo, si alguien piensa en positivo, se dice que tiene una gran fe. Si pensamos que vamos a ganarle por goleada a Argentina y por goleada a Brasil, esa persona es una persona que tiene una gran fe, se dice en el mundo, ¿no? Una persona que tiene una gran confianza y es capaz de ir a dar un examen sin ponerse nervioso y muy confiado, bueno, esa persona tiene una gran fe. Pero ser optimista para vivir mi vida no es en absoluto la fe que nos habla la Biblia. Creer que yo puedo hacer algo no es la fe que nos habla la Biblia. La fe tampoco es un sentimiento o una emoción, sino que es algo mucho más relevante y vital. Y aún en el cristianismo evangélico, existe una idea errónea de lo que es la fe, según la Biblia, ¿no? Algunos afirman que la fe es confiar lo suficiente en Dios para que Él me dé lo que yo quiero, para que haga un milagro en mi vida. Y eso, mis queridos, tampoco es la fe que habla la Biblia. Para entender la fe que nos habla la Biblia, tenemos que ir al gran capítulo de la fe. Así como el amor tiene su capítulo y es 1 Corintios 13, la fe tiene su capítulo y es
Hebreos 11. Entonces vamos a ver a Hebreos capítulo 11, pero vamos a empezar a leer un poquito antes, para leer el contexto. Y vamos a leer solamente hasta el versículo 7, porque pretendemos llegar hasta ahí. Dice el capítulo 10 del libro de Hebreos, el versículo 32, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Saben, el libro de Hebreos fue escrito a cristianos hebreos que estaban pasando por un momento muy difícil, de mucho sufrimiento, de muchas tribulaciones. Estaban sufriendo, como allí leímos en los primeros versículos, tribulaciones, persecuciones, desprecio. También estaban sufriendo el despojo de sus bienes, o sea que estaban sacando las cosas que eran suyas. Es decir, había mucha presión sobre los cristianos hebreos. Tanto era así que, y esa presión era tan extrema, que estaban teniendo la tentación de dejar a Jesucristo y volverse atrás a su fe judía, abandonar a Cristo y volver al judaísmo. Y en ese contexto es que se inserta este capítulo de la fe. Por eso leímos esas palabras que son de advertencia. Dice, no pierdan su confianza, es necesaria la paciencia. Algún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, pero el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Ahí está la advertencia, no retrocedan, persistan, perseveren en la fe. El justo vive por fe. Y ese es el contexto de este memorable capítulo de la fe, que contiene, como vamos a ir viendo, la mención de grandes hombres y mujeres de la historia que vivieron por fe. Un listado que sigue y sigue y termina en los primeros versículos del capítulo 12 con Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Pero qué es la fe? Ya que es tan importante, tan necesaria, ya que hemos de vivir por la fe, como dice, el justo vivirá por la fe. Entonces, ¿qué es pues la fe? Y allí tenemos entonces una definición en el verso 1. Y la define así, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otra traducción
puede ser esta: la sustancia de lo que se espera y la prueba o evidencia de lo que no se ve. Y les invito a hincarle el diente a esta definición. Saben, en la literatura hebrea y por ejemplo en los proverbios es muy frecuente poner dos frases paralelas que hablan casi del mismo tema o del mismo tema, como está aquí, ¿no? La idea es muy similar, tanto es así que podemos analizarla uniéndolas. Por ejemplo, podemos decir, ¿qué es la fe? La fe es la certeza, la convicción, la sustancia, la evidencia de lo que no se ve y de lo que se espera. Es decir, que la fe se refiere a lo invisible y a lo venidero. Certeza o sustancia. ¿Qué está diciendo eso? Está diciendo algo que existe de verdad, algo que uno espera, pero que realmente existe. La misma palabra se utiliza en Hebreos 1:3, cuando hablando de Jesucristo dice que Él es la imagen misma de su sustancia. Está hablando de Dios, ¿no? O sea que sustancia es algo que existe en realidad. Cuando el creyente escucha la promesa de Dios, las promesas de Dios, sabe que es algo real, que es sustancia, que un día la verá con sus ojos, que un día la tocará con sus manos. Lo que esperamos llegará. Las cosas que esperamos en realidad son las que Dios nos ha prometido. Por eso la fe bíblica, tiene relación directa con Dios, con su palabra y con sus promesas. Ahora después habla de la convicción o la prueba, evidencia de lo que no se ve. Y esta palabra prueba, evidencia, viene como de lo que podríamos decir un término jurídico, un término legal. Vieron como cuando en un juicio alguien presenta una evidencia para inculpar o dejar absuelto a alguna persona, ¿no? Y a eso se refiere. La fe es la prueba de las cosas invisibles, de las cosas que no se pueden ver, pero que son tan reales como las que se ven. Es decir, la persona de fe, al atreverse a obrar en conformidad a lo revelado, pone a prueba la realidad de eso que no se ve. En definitiva, podríamos resumir así: la fe hace que las realidades que esperamos se hagan ciertas como si ya las poseyésemos, ¿no? Y provee una prueba convincente de que las bendiciones espirituales invisibles son reales. Así lo dice el autor Oswald Sanders. La fe permite al alma creyente tratar al futuro como si fuera el presente y tratar lo invisible como si fuese visible. Eso es un poco el resumen de este primer versículo. Pero fíjense que estamos hablando y refiriéndonos a la palabra de Dios. Toda nuestra fe, toda la fe de la que está hablando acá, está referida a la palabra de Dios. De hecho, la palabra de Dios es anterior a nuestra fe, ¿verdad? Primero fue la palabra, la revelación de Dios, y luego viene nuestra fe en ella. Así dice Romanos 10:17. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, primero existió la revelación de Dios, y luego la fe que ponemos en esa revelación. Y después de que está la fe, y junto con esa fe, viene el entendimiento de cosas que de otra manera no podríamos entenderla, como decíamos al principio. Por ejemplo, versículo 3. Por la fe entendemos. Por la fe viene el entendimiento. ¿Qué entendimiento? Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, lo que se ve, el universo, fue hecho de lo que no se veía, la palabra de Dios. Y eso lo entendemos por la fe, pero lo entendemos. La fe no es irracional. Cuando uno ve lo que tiene alrededor, razona y toma en cuenta la revelación y dice, bueno, creo. Por ejemplo, uno ve la creación y ve la grandeza de la creación de Dios, ve su perfección, ve su diseño, ve el orden que hay en la creación, ve el ajuste fino, ve la belleza de la creación.
y entiende que detrás de la obra tiene que estar el autor. Detrás del diseño tiene que estar el diseñador. Detrás de la creación hay un creador. O sea que nosotros hemos recibido la revelación de Génesis 1:1 que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y miramos a nuestro alrededor y decimos, sí, es así, yo creo. ¿No? El creyente es una persona que cree a Dios. ¿No? Ahí está viendo evidencia de las cosas invisibles. El único que estaba en aquel momento era Dios, ¿verdad? El único que estaba en la creación. Y nosotros le creemos a Dios. Él dice que lo creó. Y nosotros le creemos y vemos la evidencia. Ahora, ¿saben una cosa? El incrédulo o el ateo, digamos, también cree en algo. Todos creemos algo con respecto al principio. Porque todos decimos, bueno, en algún momento todo esto empezó. Pero el incrédulo cree en la especulación. Nosotros creemos en la revelación de Dios. El incrédulo cree en la especulación. El Big Bang y todo lo que ustedes quieran meterle allí. Tampoco estaba allí el incrédulo cuando esas cosas del principio ocurrieron. Y toda la evidencia que hay a su alrededor, todo ese diseño, toda esa perfección, toda esa belleza, no apunta a que las cosas se crearon solas y no apunta a que la creó el azar. Pero él decide creer que no hay Dios. Es decir, tiene fe en que no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora, la fe para nosotros es necesaria para alcanzar buen testimonio. Dice el versículo 2, por ella, por la fe, por esta fe de la que estamos hablando, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y este es un preludio, ¿verdad? Porque el autor nos va a empezar a hablar de ese gran listado de las personas de fe. Personas que vivieron su vida por la fe. Podemos decir que la fe ha caracterizado a los hijos de Dios en toda la historia. En toda la historia. Algunos llaman a este listado de creyentes la galería de los héroes de la fe. Pero yo dudo que el autor hubiese querido llamarla así. ¿Por qué? Bueno, pensaba en un ejemplo. Hace algunos años, algunos saben que pudimos estar allí en Barcelona, en España, ¿no? Y una mañanita fuimos con Mateo y dijimos, bueno, vamos a conocer el Camp Nou, ¿no? El estadio del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Y ahí fuimos con Mateo y llegamos al Camp Nou. Y había por lo que sí podríamos decir, una galería de la fama, ¿no? de ese club tan famoso europeo. Y entonces ahí uno podía ver la camiseta de Johan Cruyff, ¿no? Mateo no tenía ni idea quién era, pero yo sí, ¿no? El calzado de Maradona, ¿no? Ahí estaba, ¿no? Podía ver videos de los goles de Ronaldinho, ¿no? Podía ver los botines de oro de Messi, uno, otro, ¿no? Y todos eran dignos de una gran admiración futbolera, ¿no? Pero cuando uno miraba, al mismo tiempo pensaba, estas personas no parecen humanos, ¿no? O sea, jugaron de tal manera que uno nunca va a poder jugar ni el 10% de lo que ellos hicieron, ¿no? Solo están allí para ser reconocidos y para ser admirados. Pero en cambio, esta lista de creyentes es distinta. No están allí para eso. Acá tenemos personas ordinarias que por la fe hicieron cosas extraordinarias. No están en esta lista para ser admirados, sino para ser imitados. No están para ser tenidos como héroes, sino para ser tenidos como ejemplo. Y fue su fe lo que les hizo alcanzar ese buen testimonio y poder ser ejemplo. Y, ¿saben? Lo alcanzaron luego de una larga vida de fe perseverante. No encontraremos acá nombres de personas perfectas, pero sí de personas que llegaron hasta el fin. De hecho, no encontraremos el nombre de ninguno que haya claudicado en la lista. ¿Por qué? Porque la fe verdadera sigue hasta el final. La fe de la Biblia llega hasta la meta. Eso nos estimula a perseverar. No se trata de arrancar bien y dejar por la mitad, de abandonar, de tirar la toalla, de retroceder. Esa era la gran exhortación que estaba haciendo el autor.
No se trata de eso, sino que se trata de seguir hasta el fin y heredar las promesas. Y estas personas de alguna manera son testigos, dan testimonio. Sus vidas dan testimonio y dan buen testimonio, ¿no? Ellos nos testifican que es posible vivir una vida de fe en este mundo. Y por eso son ejemplos para nosotros. El versículo 6 nos habla de que la fe es imprescindible para agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay Dios, ¿verdad? Y que es galardonador o que le da una recompensa, premia a los que le buscan. El propósito de la vida del hombre es agradar a Dios. ¿Sabían eso? La Escritura nos enseña eso. No es poca cosa esto de que está hablando de agradar a Dios, porque el ser humano fue creado para agradar a Dios, para glorificar a Dios y para poder disfrutar de una comunión con Él. Ahora, si para esto fue creado el ser humano y sin fe es imposible agradar a Dios, y yo no tengo fe, quiere decir que nunca voy a poder cumplir el propósito por el cual fui creado. Y eso es lo que le pasa a la humanidad sin Dios, ¿no? La vida pierde su sentido y no tiene propósito. Uno se lo puede buscar, pero no lo va a encontrar fuera de Dios. Y estas personas, que vamos a leer algunas de ellas, no son ejemplo por lo que pensaron, por lo que sintieron o por lo que dijeron, sino por lo que hicieron. Porque la fe produce obras. El que cree, el que tiene fe, vive, obra conforme a su fe. La fe que no se traduce en vida es una fe sin obras y está muerta, dice Santiago. No existe tal cosa como una fe intelectual, ¿eh? La Biblia desprecia ese tipo de fe. Dice, ¿tienes tu fe en Dios? Bueno, los demonios también creen y tiemblan, pero no les sirve para nada, ¿no? Ese tipo de fe que no se traduce en vida, de nada sirve. Cada una de estas personas que vamos a estar leyendo hicieron algo por causa de su fe. Y vamos a poder observar esas cosas, ¿no? Cada vez que dice por la fe, dice después, por la fe ofreció, por la fe caminó, por la fe preparó, por la fe obedeció, etcétera, etcétera. Por la fe hizo, por la fe hizo. No eran teóricos de la fe, ¿no? La fe debe ser vivida, si no, no es fe en absoluto. Hoy estaban contando a los niños, Analía, la historia del paralítico, ¿no? Que fue traído por sus amigos, ¿no? Y esa historia es muy interesante porque dice que Jesús estaba hablando y de pronto estaba predicando en una casa que estaba llena de gente y abarrotada y no entraba más nadie, y allí traían en una camilla los 4 amigos del paralítico a este hombre que no se podía mover, pero ellos sabían y creían que el Señor Jesús lo podía levantar. Y entonces, como no podían entrar, subieron al techo de la casa y empezaron a sacar las tejas y la paja y todo, y bajaron al paralítico delante de Jesús, ¿no? Lo pusieron ahí en el medio de la cena, imagínense. Bueno, sin duda que el Señor Jesús debe haber parado de hablar porque se empezaron a caer las cosas del techo y después descendió una persona. Pero la Escritura dice, viendo Jesús la fe de ellos. Y ahí hizo lo que el Señor hizo, ¿no? Viendo Jesús la fe de ellos. Por supuesto que el Señor Jesús miraba el corazón y miraba la mente, pero yo creo que lo que la Biblia dice ahí es que vio lo que estaban haciendo, ¿no? Si pudieron hacer eso, era porque tenían una gran fe. La fe siempre se ve. ¿Se ve la fe en tu vida, hermano, hermana? O alguien que ve tu vida dice, la verdad que es la vida de una persona normal de este mundo, ¿no? Pero no es una vida de fe. Bueno, la fe se tiene que ver en nuestra vida. La fe debe ser vivida. La fe se traduce en vida. Y ahí nos podemos meter en ese primer ejemplo de estos 3 que vamos a ver hoy, rápidamente. Y el primero que habla esta lista no es Adán ni es Eva, el primer hombre y la primera mujer, sino que es Abel. Abel fue el primer hombre que vivió por fe, que su fe se destaca en la historia.
De hecho, Abel fue el primer hombre que fue justificado por la fe, como vamos a leer. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Verdad? Fue declarado justo. ¿Por qué? Por su fe. Fue justificado por la fe. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Allí si tenemos tiempo, y después les invito a leer la historia en Génesis capítulo 4, yo le leo algunos versículos. Dice allí en Génesis 4, y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Miró con agrado primero a la persona, ¿verdad? Ahí fue declarado justo por su fe. Pero pensaban que las ofrendas fueron muy diferentes de por sí, ¿verdad? Caín trajo algo del fruto de la tierra, algo. Pero Abel trajo de los primogénitos, de los primeros hijos, de las ovejas, de lo mejor, de lo más gordo de ellos, ¿no? Algo que implicó una muerte, un sacrificio. Uno trajo lo mejor, el mejor sacrificio, y otro trajo algo, nada más. Ya de por sí las ofrendas eran bastante diferentes. Pero lo que dice acá que hizo la gran diferencia no fue eso, sino que fue la fe. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Fue por la fe. Abel ofreció con fe y Caín sin fe. Algunos dicen que Caín representa a los esfuerzos del hombre de tratar de agradar a Dios por sus propias fuerzas o por sus propias obras. Trajo algo y se lo ofreció a Dios. No agradó a Dios, ¿no? Nunca podremos agradar a Dios por nuestras propias obras. Por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de Dios. Eso dice la Escritura. Mientras que Abel representa al que es justificado por la fe. Justificado por la fe. Sin duda que al haber un sacrificio de un animal, como Pablo nos contaba hace un rato en la cena, ese sacrificio estaba mirando al sacrificio más importante, al sacrificio del Señor Jesucristo, al verdadero sacrificio, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo supo? No lo sabemos, quizá no lo supo del todo de lo que estaba haciendo, pero ese sacrificio apuntaba al sacrificio de Cristo en la cruz. Dice acá que lo ofreció por la fe. ¿Y en qué podía confiar Abel si recién estaba empezando la historia? Bueno, ahí había por lo menos una promesa ya dicha por la boca de Dios. Dios había dicho que de la simiente de Eva, Dios iba a levantar a uno que iba a aplastar a la serpiente, a Satanás. Quizá confió en eso, o bueno, no sabemos bien cómo le vino esa iluminación para tener fe, pero Abel confió, creyó y ofreció su sacrificio por fe, y por esa fe fue justificado. Nunca podrás ser justificado delante de Dios por tus obras. Solamente se puede ser justificado por la fe en el Señor Jesucristo. No te salva la fe, te salva Jesucristo. Pero la fe es el instrumento por el cual nos asimos, nos agarramos de Jesús. La fe es imprescindible para la salvación. ¿Eres salvo por la fe? ¿O sigues intentando agradar a Dios por tus obras? Nunca lo vas a lograr. Solamente por fe. Pero dice acá, y muerto aún habla por ellas. La fe de Abel, la vida de Abel, nos sigue hablando, por eso está acá. La vida de Abel, la ofrenda de Abel, la fe de Abel, nos sigue hablando. ¿Saben? La vida de las personas que viven por fe impactan a otros, agradan a Dios, pero también dejan un legado para otros. Dejan un legado. Hay muchos hoy en día que viven solamente para sí mismos,
que viven pensando en su propio bienestar, en su propio entretenimiento, en pasarla bien, y transcurren por esta vida sin pena ni gloria. No han dejado un legado a nadie han ayudado. Muchos, millones. Pero aquellos que viven por fe, aquellos que se plantan firme, la bandera de la fe, sus vidas impactan otras vidas y dejan un legado para otras generaciones. Y por eso seguimos hablando de ellos tanto tiempo después, ¿no? Y no solamente de Abel y de las personas que están en esta lista, sino también hablamos de aquellas personas que vivieron una vida de fe en la iglesia. Y seguimos hablando de personas que nosotros conocemos y conocimos, que vivieron una vida de fe, capaz que más sencilla, pero llegaron hasta el fin. Y sus vidas nos hablan y nos dejaron un legado. La fe de Abel es la fe de aquel que es justificado por la fe y no por las obras. Y es la fe que deja un legado, un camino para que otros sigan. Pero después nos habla de Enoc. Qué interesante la vida de Enoc, ¿no? Siempre, la verdad que me siento atraído a esa historia, ¿no? Todos los hombres y mujeres de esta lista murieron, menos Enoc. Menos Enoc. Enoc vivió una vida de fe tan intensa, tuvo una comunión íntima con Dios tan especial, tan fuerte, que Dios se lo llevó, sin ver muerte. Dice Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Él vivió con Dios. Caminar es un sinónimo de vivir, de andar, ¿verdad? Caminó con Dios, vivió con Dios. Dios era su compañía cada día de su vida, era su pensamiento, era su guía, era su meta. No nos dice la Escritura que él viera a Dios. Era como nosotros. Tampoco nos refiere que él hablara con Dios con voz audible. Él vivió por fe. Pero vivió una vida tan intensa de intimidad con Dios que Dios quiso llevarle. Y agradó a Dios por su fe. Y desapareció porque Dios se lo llevó. De alguna manera nos hace pensar, o es un tipo, si se quiere, de la iglesia y del arrebatamiento, del rapto. Se fue sin ver muerte. Y la Escritura nos dice que aquellos que vivamos el momento de la venida del Señor Jesucristo, seremos arrebatados y seremos transformados y no veremos muerte. Y eso es una tremenda esperanza que tenemos los creyentes. Seremos arrebatados y transformados. Y estaremos en el encuentro, en ese encuentro personal, ahí sí cara a cara con el Señor. Así que la fe de Enoc es la fe del que camina con Dios, del que vive en comunión íntima con Dios cada día de su peregrinación y que espera el momento del encuentro con Dios. Pero finalmente consideramos la vida de Noé. Versículo 7. También una persona muy destacada de la historia. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa, su familia se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Una vez más nos habla de la justicia que viene por la fe. Cada persona que será salva en aquel día habrá sido salva por fe. La salvación es por la fe, no solamente después de la cruz, antes de la cruz también. Es lo que nos dice la Escritura. Siempre fue por fe, siempre fue por gracia, siempre fue por Cristo. Ahora Noé es el ejemplo de aquel que cree en las cosas que no ve, que espera y se prepara para eso. Noé se preparó para un juicio que venía. La Escritura nos habla de que antes del diluvio la tierra era diferente. La superficie de la tierra era diferente. Inclusive nos dice la Escritura que no había llovido todavía. Todos los procesos vegetales se daban de otra manera. Pero acá cuando Dios le dijo a Noé, voy a enviar un diluvio, dice, ¿diluvio? ¿Qué es eso? ¿Qué lluvia? Pero escuchó la palabra de Dios y con temor hizo lo que Dios le decía, obedeció.
sin ver, sin entender del todo, obedeció y se preparó así para lo que venía. La fe se prepara para lo venidero. Si yo te digo, Cristo viene, ¿estás preparado? Si yo te digo, bueno, quizá lo que va a ocurrir es la muerte, tu muerte, y después de la muerte está el juicio, ¿estás preparado? La fe verdadera, la fe bíblica, se prepara para aquello que viene. Juan el Bautista decía, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Era como decir, ustedes están haciendo cualquier cosa. No se puede huir así de la ira venidera. La única manera es recibiendo al Mesías, al Salvador, al que viene después de mí, decía Juan. Así que Noé representa esa fe del que se prepara para lo que sabe que viene. Noé tuvo que preparar un barco gigantesco, 120 años trabajó Noé, ¿sabían eso? Junto con, por lo menos, personas de su familia. 120 años hizo un enorme transatlántico en tierra seca. Imagínense, tantos años de su vida, tantos recursos destinados a eso. Y las personas que estaban allí alrededor, dice que se casaban y se daban en casamiento, seguían viviendo su vida como les parecía. Y dice que los pensamientos de ellos eran de continuo solamente el mal, por eso Dios envió el juicio, el diluvio. Y allí estaba Noé, trabajando por fe en aquello que sabía que venía, pero se burlaban de él. Y él perseveró en su fe. Y por esa fe, dice que condenó al mundo. No solamente salvó a su familia, salvó a la humanidad, ¿verdad? Pero además condenó al mundo. Y la fe vence al mundo. Dice 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. La fe. La fe vence al mundo, se logra sobreponer a los ataques del mundo. Logra ir contra la corriente del mundo y llegar hasta el final. Vence al mundo. Solamente por fe es posible. Porque cuando tenemos fe, vamos detrás de nuestro precursor. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y por esa fe vamos detrás de nuestro Señor. Así que la fe es imprescindible para vivir como peregrinos en esta tierra. Pero eso lo seguiremos viendo la próxima vez que toque ver este tema. Una fe que nos permite ser salvos por la fe. La única manera de ser salvos es por la fe. Una fe que deja un legado a otros, que deja un camino marcado a los que vienen después. Una fe que se manifiesta en comunión íntima con Dios a cada paso. Una fe que anhela y espera el encuentro con Dios. Una fe que se prepara para lo que viene. Una fe que nos da la victoria frente al mundo. Que Dios nos permita tener esta fe a cada uno de nosotros. Que Dios bendiga su palabra.